Esto es una noticia abrumante para mí y para el país que tiene que servirnos como lección, porque además de ser indefendible es la peor que hemos recibido hasta ahora del gobierno nacional. Y a mi juicio esto puede marcar un antes y un después de la era de Gustavo Petro. Y como pueblo colombiano no podemos simplemente decir que Gustavo Petro está solo, porque aunque es cierto que cada vez lo está más dentro de su entorno político, la verdad es que él ha nombrado directamente en altos cargos a personajes que ahora están implicados en una terrible corrupción. Por supuesto, esos personajes han traicionado su confianza y la confianza de todos nosotros como país. Sin embargo, esto no exime de responsabilidad política a Gustavo Petro. Presidente, por favor, es triste, preocupante y se hace manifiesta la urgencia de que usted obre en orden de las bases y la depuración del Estado. Hay que sacar a los clanes de mierda de adentro del gobierno. Y claro que sabemos que el presidente no es un dios todopoderoso. Él no puede controlar que todos sus funcionarios sean honestos y no roben. Más en un país que durante décadas ha hecho de la corrupción una entrañable cultura política. Pero de todas formas, esto como colombianos nos genera una inmensa decepción del gobierno nacional. Estoy hablando del entramado de corrupción de los dineros públicos robados a la UNGRED en departamentos como La Guajira. Y la presunta participación asquerosa de politiqueros como Iván Name del Partido Verde. Y claro, del clan de los Aguilar. Escenario que es una máxima expresión de cómo intenta perpetuarse en el poder la política tradicional que habíamos derrotado en el 2022 en elecciones votando por Gustavo Petro. Lo que está ocurriendo aquí es la toma del poder por parte de los clanes políticos que se colaron dentro del gobierno y que el gobierno en últimas en mayor o menor medida permitió que se colaran. Ahora, antes de continuar hay que dejar claro que es incomparable lo que está ocurriendo hoy con el gobierno de Gustavo Petro, con lo que fue Iván Duque en su gobierno, con los casos de corrupción como el de los 70.000 millones de Karen Abudinen, porque hasta la oposición acepta que Gustavo Petro ha sido conciso y directo contra la corrupción y está actuando con toda la transparencia necesaria frente a las contingencias dolorosas que han ocurrido dentro de la UNGRED, no solamente ordenando investigar de inmediato a los personajes involucrados, sino sacándolos del cargo ipso facto como ha ocurrido con Olmedo López y con Sandra Ortiz. Aún así queda demostrado que cuando se le cede espacio político de buena fe a clanes de mierda como el de los Aguilar, del que pertenece el corrupto Snyder Pinilla, ex subdirectivo de la UNGRED, protagonista de la corrupción en cuestión, pasa lo que estamos viviendo precisamente hoy. Reitero, es incomparable este caso con casos de gobiernos anteriores que se atrincheraban con sus políticos corruptos y los defendían con todas las fuerzas del Estado. Petro en cambio anunció: funcionario que robe, funcionario que se va. Y en el caso de la UNGRED no ha dudado un instante en cumplirlo. De todas formas, no nos digamos mentiras. El horrible escenario de los sobrecostos en La Guajira y las declaraciones del corrupto Snyder Pinilla nos demuestran que la corrupción en la UNGRED alcanzó dimensiones estrepitosas y el gobierno ha sido un espectador más de cómo se mancha una de sus banderas más intachables, como lo era la anticorrupción. Puta, esto a mí me llena de ira, parce. Porque yo estuve presente allá en ese departamento con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, los días en los que se estaban entregando los carrotanques con 640.000 litros de agua potable, cubriendo precisamente el acto político oficial que fue histórico. Lo que vi me emocionó, me llenó de esperanza. Lo que mostré en el video que publiqué es lo que vi en tiempo real que los guajiros y guajiras expresaban y sentían también. Estaban esperanzados y contentos porque, como ellos mismos decían, por fin un presidente les había vuelto a poner atención, como no pasaba desde el gobierno de Rojas Pinilla hace 75 años. Es más, sabemos que este tipo de acciones gubernamentales le arrancan a las mafias y a los clanes políticos del norte del país el negocio del cartel del agua, en donde han utilizado el elemento potable históricamente para extorsionar a la gente. Pero luego de ver eso, parce, es como si me hubieran apuñalado en el pecho. La desproporción de la corrupción que aquí se está manifestando no solamente es financieramente abismal, con más de 20.000 millones de pesos en sobrecostos, sino peor todavía, falta por conocer qué hicieron estos corruptos con ese dinero. Recuerdo que yo mismo entrevisté a este corrupto de Snyder Pinilla, hermano, contando cómo iban desarrollando todo y cómo supuestamente el plan estaba avanzando. Y se me oscurece el alma de solo pensar que mientras le cedía los micrófonos, este man lo que estaba haciendo no era más que llenarse los bolsillos con la plata que debía utilizarse para subsanar la problemática del agua en La Guajira. Y ojo, porque yo estoy seguro que se vienen escándalos más difíciles en este tema. Como dije al inicio, esto marca un antes y un después en el gobierno de Gustavo Petro. Hay que seguir trabajando por
intentar que nuestro país se siga viendo favorecido por los actos políticos que sí han reestructurado significativamente nuestros sistemas sociales, políticos y económicos. Pero al presidente, otra vez, hay que exigirle que obre en orden de las bases políticas alternativas y en la depuración del Estado. No podemos seguir viendo cómo los clanes políticos de mierda de siempre siguen teniendo puestos dentro del gobierno al punto que ordenan gasto, se roban los recursos, destruyen el proyecto de transformación y asumen luego disque responsabilidades judiciales que ni siquiera se equiparan al daño que están realizando a Colombia. Gustavo Petro, por favor y con urgencia, hay que sacar a los clanes políticos de mierda del gobierno ya. Lo que resta de tiempo de gobierno va a determinar muchísimas cosas de nuestro futuro político a largo plazo. Y por favor, este país no se puede permitir un Milei en la presidencia. Empezar el camino por allá hace años era lo más fácil. Llegó el momento que pone a prueba nuestra autenticidad, nuestra coherencia, nuestro amor por Colombia. Espero verlos a ustedes entonces y al gobierno nacional del lado de la conciencia. Vamos a seguir disputándonos en paz la política de nuestro país para que estos personajes no se sigan aprovechando del proyecto del cambio y sigan desangrando las arcas de nuestro Estado.